Buenas, estamos aquí con Manuel Arduino Pavón, que es uno de nuestros nuevos autores en Anillo de Luz Editorial, y hemos editado su libro La magia del corazón oculta, o La magia oculta del corazón, y aprovechamos esta oportunidad para hacer una pequeña entrevista porque eres un escritor muy prolífico, Manuel. He estado viendo la lista de libros que tienes publicados y son más de 50 libros. Pues mira, 50 son los que tiene todos tus libros a la venta en España, pero Ajá. en realidad se acercan a los 200 títulos publicados, 200. Wow. aproximadamente, sí, Verónica. Eso no significa nada, tú sabes. El número no da a entender demasiado, pero bueno. Bueno, da a entender que eres un hombre de muchas ideas y de mucha facilidad de la palabra. ¿Cómo haces para mantenerte escribiendo? ¿Alguna vez sufres el famoso writer's block o el bloqueo de escritores? No, mira, eso me ocurría desde muy joven, allá por los años 70 del siglo pasado, cuando era muy joven. Y sí, con el tema de la página en blanco y todo eso, que los poetas en general especulaban o hacían consideraciones, pero no me ocurre eso. Particularmente porque tengo un cierto plan relativo a las obras de ficción y a las obras ensayísticas o de pensamiento complejo. Tengo un cierto plan. No es que tenga todo el plan, pero tengo una vislumbre de hacia dónde apunto con lo que estoy escribiendo. ¿Llevas una estructura cuando escribes Sí, sí. para llegar a la meta? Particularmente llevo un programa, digamos, que incluye literatura experimental, literatura de ficción naturalista, literatura que esté especialmente redactada para cualquier público de idioma español. En general aplico un idioma neutro para evitar problemas. De cualquier forma, siempre consideré que los editores y sus correctores de estilo hacen una buena parte del trabajo, y en general cuando me publican en España, particularmente, que tengo, digamos, el 80% de mis obras publicadas allí, veo con buenos ojos que la editorial me proponga una corrección de estilo a fondo, una adecuación de las modalidades del lenguaje, puesto que no es lo mismo, y tú lo sabes, la forma en que utilizamos la lengua en el Río de la Plata y la de las distintas regiones de España. Bueno, yo voy a decir que como editora yo no he hecho eso con tu libro, yo lo he dejado en tu voz. No me parecía necesario, o sea, cuando yo lo estaba leyendo yo estaba escuchando como si me lo estuvieras contando tú, entonces no vi necesario hacer esa adaptación a la jerga castellana de España. Y me gustaría preguntarte, Manuel, ¿ficción o no ficción? ¿Cuál prefieres? En cualquier caso, ficción o no ficción, yo me baso en la imaginación. Hay una imaginación figurativa o abstracta. De alguna manera, sin avanzar por medio de la imaginación en un territorio para mí siempre desconocido, que luego se revela, no podría escribir ni ficción ni no ficción. Eventualmente los textos de pensamiento complejo, los ensayos esotéricos o de superación personal, también incluyen este elemento clave, la imaginación. Tú sabes que la escritura es una forma de la práctica de la meditación reflexiva. Particularmente entre muchas comunidades antiguas se recomendaba el ejercicio de la escritura como método complementario a las prácticas meditativas. Y de hecho lo ves cuando tú te concentras y te sorprendes accediendo a la inspiración interior, a la musa, a la que evocaban los poetas helénicos, ¿verdad? Es así en todos los casos. Pero no, la imaginación, en cualquier caso, en mi
trabajo es la base de todo. Muy interesante. Pues me gustaría también preguntarte, porque estaba viendo la lista larga de libros publicados en España y vi uno que me pareció curioso que se llama Los dos gobiernos del mundo. Me pareció muy político, ¿no? Los Pues dos mira, gobiernos como de son espionaje. decisiones. Pues mira, hace mucho tiempo, a comienzos del siglo XIX, del siglo XX, perdón, la doctora Annie Besant publicó un libro que se llamó El gobierno interno del mundo, y ella propone que desde el punto de vista superior, por más que los seres humanos comunes y corrientes presumamos de tener el control de las circunstancias políticas, económicas y culturales, desde arriba, desde lo alto, los que en el cristianismo llaman los santos de la tierra, los almas elevadas y libres, los maestros de sabiduría y compasión, tienen un cierto monitoreo o hacen un seguimiento y promueven paradigmas nuevos e inspiran a la humanidad. Quiere decir que indirectamente hacen un intento extremo por orientar, inspirar a la humanidad toda, a despecho de que existen otras fuerzas antagónicas que se oponen al avance evolutivo, colectivo e individual. En el libro que tú mencionas, precisamente al hablar de los dos gobiernos del mundo, me refiero a estas fuerzas antagónicas. Y aunque parezca un poco desalentador, ubico a los políticos profesionales como en un rango alterno y de ninguna manera decisivo. En general se mueven por las corrientes, por las olas de la moda, los caprichos. Creo que Lao Tse recomendó que nunca discutieras sobre el bien o el mal, que son temas que cambian conforme las épocas, las modas, las predicaciones. Una cosa es la ética superior, ética divina, una ética como la platónica o la de los filósofos antiguos, y otra cosa es nuestra moral liviana, fluctuante, adaptable, muy acuariana, que tiene una gran ventaja, es no cristalizarse, no crear superestructuras de pensamiento en las que fijarse y avanzar y acoger y admitir las diferencias, las diversidades. Y este es un gran punto de la ética tal cual puede ser contemplada en la actualidad. Quiero decirte, el rango de los políticos profesionales en esa obra está ubicado en el tercer lugar, como que ellos toman para sí elementos propios de los intentos de las fuerzas luminosas o sus opuestas, las fuerzas oscuras, y siguen esa línea de fuerza más o menos activamente. Por ejemplo, en el periodo nazifascista, probablemente de los grandes movimientos sociales del principio del siglo XX, incluido el comunismo, el marxismo, en esos movimientos hubo una influencia fuerte del primer rayo, mal canalizada por individuos que no tenían las dotes necesarias para hacer de esa inspiración superior un nuevo programa de orden creativo y proactivo para el bien de la humanidad. Lo fueron canalizando en una suerte de medium o psíquicos, por ejemplo, los 7 lugartenientes de Hitler, que de alguna manera canalizaron los aspectos residuales y peores de la influencia del primer rayo. Pero el resultado, las grandes crisis, las grandes guerras y el deterioro completo de las relaciones internacionales y personales en el mundo. Creo que esto se repite al comienzo de este siglo XX. ISIS y otros fenómenos de fundamentalismo armado denuncian eso, que el proceso se está repitiendo otra vez, se recicla la entrada de la influencia del primer rayo y lo mal que canalizamos eso. Con esto te quiero decir, más allá de las consideraciones que uno puede hacer sobre la buena voluntad de los políticos profesionales, el hecho de que la política sea transformada en una fuente de ingresos, de prestigio, de notoriedad y de poder, muy considerados por los candidatos, por los postulantes a los cargos políticos, pone en entredicho el valor de la política profesional. Sí. Creo que Platón y también Confucio
insistieron en la necesidad de que la política fuera desarrollada por mentes y corazones superiores que prescindan de la ambición, de la codicia o del deseo de enriquecerse a costa del erario público y para ello atrapar o hipnotizar la opinión de las masas. Asistimos a un fenómeno mundial muy degradante, es que los políticos profesionales se han transformado los arquetipos superiores de la humanación, del mismo modo comerciantes o industriales, empresarios muy famosos, y ese es un grave problema. Sí. Todo eso está considerado de alguna manera en esa obra que ahora va a ser publicada junto con otros 2 breves ensayos por una editorial de México. Muy bien. Pues hablando de los políticos y su falta de corazón a la hora de gobernar, nos lleva directamente al tema del ebook, que es la magia oculta del corazón, porque de hecho ese libro está lleno de está lleno de información sobre cómo llegar a entender cómo vivir más desde el corazón. Y me gustaría que habláramos un poco de esto, porque creo que es exactamente lo que necesitan todo el mundo ahora. O sea, no podemos seguir pretendiendo tener líderes mundiales que solo estén pensando desde el orgullo y desde la avaricia, sino que tenemos que cambiar el modelo de líder y no solo ellos cambiar, pero nosotros como individuos, todo el mundo tiene que empezar a liderar su vida desde el corazón. Entonces, Manuel, cuéntanos un poquito cómo has estructurado el libro para que los lectores lleguen a ese entendimiento. Pues mira, primero imaginé un público escéptico y desconfiado de la palabra amor y de la palabra corazón. Tú sabes que particularmente entre los varones de estas últimas generaciones hay una cierta renuencia o resistencia a aceptar la palabra amor o corazón con naturalidad. Y cualquier tipo de consideración respecto a la ventaja, a los beneficios enormes de vivir una vida llena de amor compasivo, de caritas, tal cual lo decían los cristianos, de entrega, de acto de compartir impersonalmente, desinteresadamente. Este es un ensayo o un trabajo no muy extenso en el que repaso un poco en cómo podríamos abordar el tema del amor, de la sensibilidad, de la afectividad. Los primeros módulos o capítulos tratan de introducir al lector gradualmente a este campo de la experiencia sensible, amorosa, y lo hago con mucho cuidado, puesto que en mi experiencia, como te dije antes, hay un gran rechazo en parte del público masculino particularmente a todo lo que tenga que ver con estas formas superiores de la sensibilidad, estos sentimientos inmortales. De todos modos, para lograr que, por un lado, respaldar lo que estaba siendo propuesto, introduje algún elemento de la tradición esotérica desde la perspectiva de mis estudios. Y me pareció que no había mejor forma de comprobar por parte del lector la verdad que hay por detrás de un trabajo que propone la superioridad del sentimiento amoroso, de las relaciones correctas entre las personas, de la cesión aún de mis legítimos derechos en beneficio de resolución de conflictos, la superación de dificultades, el acercamiento, la reconciliación. Hay una ciencia de la reconciliación en algunas de las escuelas de los antiguos. Es importante, me pareció importante que recomendara algunos ejercicios o rutinas por medio de los cuales se podría internamente unirse a la conciencia, a la cualidad de la conciencia que radica en el corazón y experimentar eso, una ampliación de la sensibilidad, una ampliación áurica, te diría, de la sensibilidad y de alguna manera
la posibilidad de abrazar a otros seres humanos y a la totalidad de la vida, aunque más no fuera por un breve instante, un chispazo. Entonces, el libro propone además una parte, entre comillas, práctica, con Sí, algunos sencillos ejercicios que me pareció que en estos casos eran apropiados y no demasiado distantes de la posibilidad de cualquier lector de realizarlos, de ponerlos en práctica, para redondear el trabajo. Y luego me pareció que todo lo presentado desde el punto de vista los motivos por los cuales deberíamos tomar en serio lo más libre, puro, incontaminado, delicioso y disfrutable que es la experiencia del amor, particularmente el amor universal e incondicional, impersonal, pero el amor universal no significa que no lo puede experimentar alguien con su pareja. sí, Si así fuera, la experiencia de las relaciones humanas de afecto y de integración, de unión, no pasarían de ser puramente mecánicas, coyunturales y biológicas. Desde mi perspectiva, la ley de atracción que une a las almas a través de sus cuerpos y de todo su tipo personal, sus circunstancias, sus creencias, su pasado y su perspectiva de futuro, todo lo que compone un ser humano, la ley de atracción que permite esa unión, la experiencia de unión entre dos almas en un mundo, pasa por una verdad inefable. Y es que el amor humano es la forma más práctica y sencilla que tenemos de percibir el perfume superior del amor divino. No tengo sí, ninguna duda. Así en el plano humano como en el plano celeste, las fuerzas siderales están relacionadas, están cohesionadas por afinidades magnéticas de carácter espiritual superior. De modo que si en el cosmos, conforme enseña la tradición espiritual, las constelaciones, los sistemas estelares, todo lo que no conocemos que compone ese cosmos, se liga, se relaciona por complementos, por pares, por maridajes. Por supuesto que una pareja de cualquier orden humano representa el microcosmos del maridaje sideral. Es la parte micro, la analogía a escala de una poderosísima fuerza unificadora que es el amor universal. El amor mismo, Agni, yoga, se alcanza a elevar la conciencia allende el campo cognitivo y uno se acerca de forma radiante y plena a la experiencia cumbre de la conciencia que nuestra evolución pasa por el amor pleno, completo y universal. Me pareció que este tema no es menor, insisto, más allá de las creencias falsas acerca de lo gravitante que es examinar mis sentimientos, eh, qué posición tengo respecto a los vínculos, cuán serio soy, si estoy maduro para reconciliarme conmigo mismo, para amarme, y tú no practicas la soledad y no te reconcilias contigo mismo, más allá de las fuerzas de la sombra y de las oscuridades que todos tenemos, si no integras el aspecto oscuro, negador en tu naturaleza, de otro modo, si no te reconcilias contigo mismo y de hecho te preparas para la unión con otras personas, no va a ser viable que alcances esa condición por medio de la cual se dé lugar al mágico encuentro y coincidencia en el tiempo y el espacio entre dos almas incorporadas a formas psicomateriales. De modo que mi propósito era eso, dirigirme al público escéptico en general, crédulo respecto a la latitud de la experiencia del amor, de la afectividad humana, y aunque no lo mencioné en este ensayo porque no quería remontar muy lejos por temor a ingresar en áreas que presumiblemente fueran consideradas
tan especulativas, tan hipotéticas que perdiera relevancia para el objeto del libro, para el propósito del libro. O como decía Castaneda, a don Juana Castaneda, en la saga de don Juan, escoge un camino con corazón, sin sensibilidad, sin que presida en nuestra vida la suprema conciencia unitiva, organizadora, esa argamasa que une todas las cosas, aquí y más distantes. No es posible tener una vida en el mundo madura y con visos de tener un cierto grado de realización. Y la deidad de nuestro sistema de mundos es amor. Me alegro mucho de hablar contigo, Manuel, porque eres un hombre con muchísimo fondo y que sigas escribiendo muchos libros más. Así lo haré, soy muy aburrido. Y aquí estaremos para hablar más veces. Ojalá podamos hablar muchas más veces de otros temas.